yo como alcalde voy a hablar de Olegario como ciudadano, y tengo que decir que, bueno, una persona, cuando vino a ofrecerme a ver si el ayuntamiento podía colaborar, pues yo gustosamente lo hice y fuimos a ver a Álvaro, donde enseguida nos atendió gustosamente, y hoy es una realidad que podemos presentar el libro. Y hablo de Olegario, de ciudadano, porque es una persona sin duda relevante y, como bien conocéis, él sufrió también la emigración, que sufrió mucha gente, y él decidió volver a su pueblo, y precisamente ha sido una persona emprendedora, que es lo que hemos necesitado siempre y seguimos necesitando en los municipios para que los municipios crezcan. Personas que inviertan, que emprendan y que den vida a los pueblos. Yo luego, en mi faceta como político, moviéndome, también tengo que decir que Santa Marta de Magasca, en duda, también le debe mucho a él, porque yo en distintas consejerías donde me he movido, me ha sorprendido en muchas ocasiones gratamente que al hablar de Santa Marta de Magasca, el interlocutor que la tenía al otro lado me preguntaba por él, porque a través del tema cinegético pues ha venido al municipio. Y luego también tiene una labor desde hace muchos años como juez de paz, que no es más que colaborar y mediar en los conflictos que a veces entre personas pues suceden. Poco más que daros las gracias y ya está. Bien, señor alcalde, señor diputado Álvaro Sánchez, diputado de Cultura de la excelentísima Diputación Provincial de Badajoz, querido Olegario, De Cáceres. Perdón, de Cáceres, el que soy de Badajoz soy yo. Perdón, de Cáceres. Bueno, yo estoy aquí porque he prologado el libro de Olegario y me ha emocionado desde el principio, me enganchó desde un principio. Cuando uno se enfrenta a este relato emocional de Olegario González Prado, La ventana del rey, lo primero que se pregunta es si se trata de un libro de biografía, de historia, un relato salpicado de conversaciones muy jugosas a todas las cosas a la vez. Y hay que concluir que en La ventana del rey se mezcla todo ello, pero subyace un hecho, la búsqueda de una verdad escondida en la memoria histórica. El peso de la responsabilidad que un joven, casi adolescente, recibe de sus mayores para buscar a un ser querido, el abuelo Ángel, desaparecido durante la Guerra Civil Española, es un relato apasionante. Se trata de una deuda pendiente con la historia del pueblo del autor, de este pueblo, de Santa Marta de Magasca, y de sus gentes. Pero como muy bien dice Olegario, sin abrir, sino cerrando heridas. No es un libro para la polémica, sino para la paz. No es un libro que busca el rencor, sino la comunión de un pueblo con su historia. La ventana del rey es un relato de fidelidades a la familia, a los padres, al abuelo, a los hermanos, a los hijos, a los vecinos de este pueblo, a sus nietos, de respeto a los mayores, de recuerdos que se reproducen con nostalgia y de personajes rigurosamente reales. Es la vida del autor, pero es también la vida de quienes le rodearon, especialmente en unos momentos en los que vivir en España tras la Guerra Civil se hacía muy difícil. Los trenes se llenaban de maletas de cartón que viajaban junto con miles de migrantes extremeños, casi todos hombres que dejaban a las mujeres sumidas en la tristeza en sus viejos pueblos, buscando en la Europa del norte, ellos, la solución a las estrecheces de su hogar. Siempre los ciclos migratorios de sur a norte, como ahora, como las grullas, pero con la diferencia de que ahora cerramos puertas en la vieja Europa. Olegario González, autor de La ventana del rey, fue uno de aquellos extremeños que en los años 60 del pasado siglo tuvo que abandonar su tierra, su campo, sus cabras, a sus gentes, uniéndose a aquella insoportable oleada migratoria que despobló las zonas más pobres de la Ibérica. Un niño que se hizo hombre antes de tiempo y que llegó solo a París, imagínense, a un mundo tan desconocido para él como apasionante
a la hora de forjarse como hombre, pero con la preparación imprescindible de un niño cabrero que conocía, eso sí, los secretos del campo, que vivió junto a sus padres en la casa del guarda de una finca donde por las noches, en el viejo pupitre que tu padre te confeccionó, se aplicaba en sus deberes de niño a la luz de la lumbre de la chimenea. Imagínense a un jovencísimo Olegario tomando el tren desde Cáceres camino de París, con la angustia de la pérdida de su niñez, así, de golpe, sin entender ni el idioma y sin entender a los franceses. A partir de aquí, la historia, contada con la sencillez que rodea a Olegario González, se convierte en un auténtico guión cinematográfico. Vivir en la corte parisina de los duques de Windsor, aprender a conducir en los Campos Elíseos, conocer las sedes de los refugiados republicanos en Francia, despertar a su afición por la pintura, encontrarse con personajes increíbles que entonces podían dominar el mundo, aprender, ver, oír y sobre todo callar. Pero todas esas experiencias y conocimientos concentrados en una idea firme que nunca se le fue de su mente y casi se convirtió en obsesión: la búsqueda del abuelo, en aquellos países del centro de Europa donde pudiese aparecer el mínimo rastro. La ventana del rey, y acabo, engancha al lector por la frescura de lo que se dice y de cómo se dice. Es un homenaje a las familias que mantuvieron el duermevela de la búsqueda permanente de sus seres queridos, víctimas de una cruel e injusta guerra. No es una historia de malos y buenos, ni de rojos contra azules, es un relato apasionado por la vida desde la eterna infancia, junto a la casa de los señores del Cortijo, hasta la realidad actual de un personaje avanzado en su época que supo traducir aquellas enseñanzas de la juventud en realidades dentro del mundo de la caza. Pero tampoco es un libro de caza, es en definitiva un libro de búsquedas de quienes rodean al autor, pero también de búsqueda de sí mismo. Es un libro de diálogos enternecedores que aparecen una y otra vez en el relato como si hubiesen permanecido en el alma, ahí escondida del autor desde que tuviera uso de razón. Diálogos que forman parte esencial de su vida. En esta historia, Olegario se desnuda ante sus lectores, con la prudencia de un niño, pero con la madurez de un escritor que ha bebido en las fuentes de su increíble memoria. Y termino ya. La ventana del rey no ve la luz para vanagloria del autor, sino como un legado a su familia, que tanto ama, y a sus vecinos, a los que también ama. Un legado en el que se guarda mucha ternura y una obstinada búsqueda de la auténtica verdad. Muchas gracias y muy buenas noches.